Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues vamos a crearnos un pendrive ejecutable con la aplicación Rufus para saltarnos las restricciones de Windows 11 y poder así instalarlo en equipos no compatibles. No sé si algún vídeo ya traje seguramente en el canal, pero bueno, voy a enseñar este porque además descargamos directamente desde el programa la ISO. Rufus lo puedes encontrar en su página web, que lo hay hasta portable y te saldrá esta ventana. Y aquí en el desplegable tienes que darle a descargar y le pulsas el botón descargar y ahora te dice, ahora te sale una ventana y te dice, a ver, mozo, ¿qué quieres hacer? ¿Windows 11? Continuar. ¿24H2? Sí. ¿Home Pro Edu? Sí. Tú si quieres cambiar algo, ¿vale? Yo es que me vale, no sé si en versión en español, sí. Y ahora pues sigues, lo está cargando ahí. Y me ha gustado porque así de X64, ¿vale? Sí, perfecto. Y ya te empieza a descargar. Aquí le dices que dónde, escritorio, por ejemplo, y empieza ahí la descarga. Como veis, ahí a la izquierda sale la descarga, empieza ahí a descarga. Entonces, nada, y en el centro te pone descargando. Esperamos a que termine esto. Una vez que termine, verás que te puede salir la ventana igual. Lo he cerrado y lo he vuelto a abrir para que me reconociera el pendrive que le he puesto, ¿vale? Ahí el dispositivo, ves que sale el no label, uno de 32 GB que le he puesto. Ya he seleccionado la ISO que me ha descargado, Win11, ¿vale? Y lo demás no vamos a tocar absolutamente nada. Excepto que cuando le demos aquí a empezar, verás que nos salen estas opciones. Dejamos desmarcada esta primera y la segunda, ¿vale? Las dejamos marcadas. Luego hay otras opciones que, bueno, si tú quieres ponerla, pues ya cada uno, pero las dos primeras son las por culeras, hablando, las que dan por saco. Entonces nada, le damos a OK y va a empezar con la preparación del pendrive. Ten en cuenta todo el pendrive, ¿vale? Es decir, lo va a borrar todo por si tienes algo importante que lo guardes en otro sitio. Esperamos, tarda un ratín, que haga todo el proceso ahí en la barra de estado y una vez que termine ya tendremos nuestro pendrive preparado para instalar desde cero un equipo o incluso actualizar un equipo que no sean oficiales, ¿vale? Seguiré trayendo vídeos de Windows 11 de estas cosillas. No obstante, si tenéis alguna duda me podéis comentar, que yo lo leo y en la medida posible os contesto. Suscribiros, que me ayuda mucho, y si os hacéis miembro ya, tenéis soporte Bit y acceso a Discord y Telegram Bit con ayuda prioritaria. Y me ayudaréis al canal, que es lo importante. Así que nada, amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, hasta el gato.